Así es, estamos en comunicación con Florencia Sabaté, que es coordinadora del voluntariado de la Fundación Mujeres por Mujeres en la provincia aquí de Tucumán. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Abel Yamuz y Eduardo Telias, te saludamos desde LB12. Buen día, muchas gracias por tenerme al aire y bueno, siempre un gusto estar en diálogo con ustedes. No, por favor, Florencia, te agradecemos mucho por este tiempo en la mañana. A ver, últimamente salió este informe por parte de Argentinos por la Educación que habla un poco sobre la brecha de género, ¿no? Tanto, a ver, lo que tiene que ver obviamente con las escuelas hacia lo que es el ámbito del mercado laboral. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de lo que se vio en ese informe? Sí, son múltiples las conclusiones a las que se puede arribar. Quizás lo principal que conviene explicar es de qué hablamos cuando hablamos de brecha salarial, ¿no? Que quizás es un concepto que una al trabajar con temáticas de género lo naturaliza y ustedes al comunicar permanentemente derechos lo dan por sabido. Claro. Pero para la gente en general, explicar que la brecha salarial de género es la existencia que hay en la remuneración que percibe una mujer respecto de un varón por el mismo trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres ganan en general porcentajes menores a los varones por realizar los mismos trabajos o ocupar los mismos cargos o desempeñar las mismas funciones. Sí. Esta diferencia se debe a distintos factores que muchas veces no tienen nada que ver con el ámbito laboral, pero sí influyen en la adquisición de un salario igual al de sus compañeros varones, ¿no? Y acá entran otros conceptos de la economía feminista, como por ejemplo cuando se habla de suelo pegajoso. Cuando se habla de suelo pegajoso son los distintos obstáculos que tiene una mujer para salir de un trabajo precarizado, un trabajo informal, que terminan siendo los empleos temporales o en negro, y que suelen ser estas dificultades para salir del suelo pegajoso, como por ejemplo tener familiares a cargo, tener alguna discapacidad o tener, por ejemplo, menor educación, menor nivel de educación. Y también tenemos el otro concepto que es importante, que es el techo de cristal. El techo de cristal es hasta dónde puede llegar una mujer en términos de crecimiento laboral, ¿no? Y si uno ve las estadísticas que hay, solo en 22 países del mundo podemos encontrar jefas de Estado, de gobierno, de acuerdo a ONU, ¿no? Claro. Y eso se refleja también en las corporaciones, en cuándo contratan y en cómo contratan. Eso es lo importante, las preguntas que hacen a la hora de contratar un personal de trabajo, ¿no? Y un momento, y así Florencia, se va construyendo. Un momento muy particular para hablar de este tema porque tenemos, digamos, un presidente que en campaña ya varias veces ha dicho estar o ha negado en realidad la existencia de esto, bueno, con un análisis bastante para nada pormenorizado, porque hablaba de que si existiera la brecha salarial entre o por género, entre varones y mujeres, las empresas deberían estar llenas de mujeres y eso no está pasando. Sí, bueno, el presidente Javier Milei creo que gana también en base a un discurso que promueve libertades e igualdades y claro está que las libertades son para pocos y las igualdades que promueve en realidad tienen cara de varón, ¿no? Y la pobreza que se va a desencadenar producto de las privatizaciones y el DNU y la ley ómnibus que se está discutiendo en este momento, o sea que está todo en boga, va a tener cara de mujer, porque ya lo sabemos, la feminización de la pobreza, producto de todas las cuestiones que les venía diciendo, es un hecho. Las mujeres ganan un 28,1% menos que los varones en los sectores registrados, ¿no? Sí. Y después tenemos todo el registro que no conocemos, que tiene que ver con los trabajos informales, que conviene destacar que todos lo sabemos que suelen ser mayor las mujeres las que ocupan esos cargos informales, como por ejemplo empleadas domésticas, que muchos las tienen informalizadas. Entonces, conviene tener en cuenta que
sí forma parte, a ver, las políticas de Estado que se vienen dando en los últimos 10, 12 años, forman parte también de un proyecto de inclusión económica de las mujeres y soberanía económica para con las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy en estos días el Ni Una Menos presentó un pedido de información pública respecto del DNU como causante de violencia económica, ¿no? Y muchos se preguntaban por qué es violencia económica. Bueno, los invito a pensar, desregular los precios de los medicamentos y de la alimentación, desfinanciar las políticas públicas, desregular los intereses punitorios para el pago de la tarjeta de crédito, desregular el precio de las tarifas básicas del hogar. Eso no es violencia, eso no forma parte de socavar el acceso a ciudadanía. ¿Qué es lo que conviene sacar? Hay mucha vulnerabilidad que coadyuvan a la hora de hablar de pobreza y sobre todo de en términos de género, ¿no? Somos un territorio que tenemos comunidades originarias, comunidades LGTBIQ que se han visibilizado en el reclamo de sus derechos. Entonces, defender un proyecto de ley que es para unos pocos es también darle la espalda no solo a las mujeres de comunidades originarias y a las personas de los colectivos de género que implica la desregulación y la desfinanciación de todas estas cuestiones. Florencia, la última, para la gente que está allí del otro lado, ¿qué labor realiza Mujeres por Mujeres aquí en Tucumán y cómo pueden contactarlas? Bueno, eso es interesante. Ahí aclaro, yo coordino el área de comunicaciones de la Fundación. Nosotras somos una organización que estamos ya hace 10 años promoviendo el acceso a la salud sexual y reproductiva en general. Damos asesoramiento en acceso a la salud y en acceso a justicia. Promovemos talleres de alfabetización a las escuelas. Así que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, que es MXM Fundación en Instagram, y a través de nuestro número telefónico, que es 23 38 120. Nuestras puertas en estos tiempos de crisis van a estar siempre abiertas a quien lo necesite. Muchas gracias por esta comunicación, Florencia. A ustedes por el espacio. Abrazo grande. La palabra allí de Florencia Sabaté, es coordinadora del voluntariado de la Fundación Mujeres por Mujeres de la provincia de Tucumán.